Estamos en 14 de enero, es la emisión de la mañana de El Comercio TV, a la cual le damos la bienvenida. Muy buenos días con todos ustedes quienes se unen en este momento a nuestra señal en la primera emisión del Comercio TV con toda la información del ámbito nacional y también internacional hasta sus hogares. Más adelante hablaremos con la mayoría del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia. No calificaron todas las plazas y ahí hay problemas. Bueno, esa información tendremos más adelante en nuestra entrevista. Hay muchos temas también que se pueden tratar ahí. Muchos temas, pero el especial es el tema que, claro, causa polémica. Claro, causa polémica. Esto en el transcurso de esta hora, aparte de la información política y todo lo relacionado al acontecer nacional e internacional. Vamos a empezar contándoles que la Procuraduría General del Estado dio luz verde al Consejo Nacional Electoral para que pueda realizar modificaciones en el horario el día de votaciones, con el fin de evitar aglomeraciones. Sin embargo, en el organismo electoral existen criterios divididos. Alrededor de 8 días le tomó a la Procuraduría General del Estado responder la consulta efectuada por el máximo organismo electoral. Entre otras cosas, le manifiesta que conforme lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 50 del Código de la Democracia, corresponde al Consejo Nacional Electoral, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y de manera previa a la realización del acto electoral, la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario de las elecciones generales del 7 de febrero del 2021. Tiene que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolver aquel asunto luego de un informe también técnico-jurídico que tiene que conocerlo el Pleno. ¿Sería lo antes posible? Tiene que ser inmediato, porque tenemos que anunciar a la ciudadanía cómo continúa el proceso de la organización. Desde ya, se avisora criterios divididos entre los consejeros. Personalmente considero que es factible y que debemos decidir ampliar esas 2 horas que son muy necesarias para descongestionar los recintos electorales. El horario tendría que ser de 7 de la mañana a 7 de la tarde. No podría adelantárselo porque también hay un tema logístico y de desplazamiento de los ciudadanos que también debemos respetar. El análisis del consejero José Cabrera difiere en relación del vicepresidente Enrique Pita. Entonces, ¿por la ley? Sí, así es, por la ley. ¿Podría causar una invalidación de las elecciones? Posiblemente, no podría yo decirle este momento la situación esa, pero por cuestión de que se encuentre en la ley, y ustedes saben que para cualquier reforma de la ley es un año antes de las elecciones. Sin embargo, respetaré la decisión de todos mis compañeros. Ampliación del horario por el COVID-19 que tendría otras consecuencias. Posiblemente no tenga un impacto en la entrega de resultados finales, más allá de atrasos por el efecto del ingreso de información. Lo que sí va a tener un retraso es, por ejemplo, en el conteo rápido, porque el conteo se realiza sobre actas ya escrutadas, oficiales. Esto, mientras la Policía Nacional también se suma a la propuesta de modificar el horario. Se adelantó algo en el sentido de que sean números pares de cédula por un horario en la mañana y otro vespertino, que se pueda extender un poco más hasta las 19 horas y adelantar un poco más desde las 6 de la tarde. Son varias formas que todavía no hay una decisión concreta, pero se irá a trabajar. Informó Héctor Romero. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad Espíritu Santo organizan el debate presidencial que se desarrollará entre el 14 y 15 de enero a las 20 horas. Conozca cuáles son los temas que abordarán los candidatos. Veamos. Se trata del segundo debate presidencial que se realiza en el país para que los ciudadanos puedan conocer mejor las propuestas de los 16 candidatos inscritos para los comicios del próximo 7 de febrero. Los aspirantes a presidente de la República abordarán 5 temas: generación de empleo, política tributaria, corrupción, pandemia y sistemas de salud, competitividad y sector externo. Se dicen que los debates son el antídoto contra la manipulación de la opinión, de la información, de la población en general. Así que nosotros buscamos que exista este debate. Colaboramos con el sentido de civismo, de amor al país, abriendo este espacio que da garantía para que todos quienes participen puedan expresar adecuadamente. Y pedimos también a los ciudadanos que este es el momento de entender y sobre todo de decidir cuál es el futuro que quieren para el país. La Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo organizan este debate presidencial que se desarrollará en 2 días, este jueves y viernes. Se van a dividir por sorteo en 2 grupos de 8 candidatos cada día. La intención es que todos podamos tener oportunidad de escuchar mejor a los candidatos, porque 16 es un número bastante grande para hacer un debate
cada candidato podría exponer sus ideas en alrededor de 12 minutos. Se habló de la modalidad que se empleará para fomentar el intercambio de ideas. Los candidatos van a tener opción a una cosa que hemos denominado comodín. El comodín tiene dos posibilidades que pueden ser usadas por cualquiera de los candidatos. La primera, hacer una repregunta a otro candidato, y la segunda, hacer un comentario sobre lo que el candidato A dijo y está haciendo el comentario el candidato B. El debate empezará a las 20 horas y tendrá una duración de 120 minutos, informó Roselena Vázquez. Y los candidatos a la presidencia intensifican su campaña electoral en diferentes puntos del país. En su recorrido recogen las inquietudes de los ciudadanos y socializan sus planes de trabajo. Andrés Arauz, candidato a presidente por la Alianza Centro Democrático Unión por la Esperanza Lista 1, estuvo en la parroquia Guangaje en la provincia de Cotopaxi y se reunió con sus habitantes, quienes escucharon sus propuestas sobre educación, salud y políticas agrarias. Para los indígenas y campesinos de nuestra patria, vamos a tenernos como prioridad y vamos a invertir en recuperar su futuro para que nuevamente hayan oportunidades, para que haya educación, para que haya acceso a la universidad, para que cada mejor estudiante, para cada abanderado de las unidades educativas pueda tener garantizado el acceso a la universidad pública. El presidenciable Paul Carrasco del movimiento Juntos Podemos recorrió varias ciudades del país, como Guayaquil, Loja y Quito, dando a conocer sus propuestas de campaña. Isidro Romero de Avanza realizó una caravana motorizada por algunos sectores del Cantón Durán para captar el voto de sus habitantes, resaltando su principal planteamiento de otorgar fuentes de trabajo. El aspirante por Suma, Guillermo Celi, visitó Riobamba, dando a conocer sus planteamientos como la reactivación económica y una reforma integral a la educación, informó Roselena Vázquez. El partido Unión Esperanza rechazó la suspensión de su propaganda electoral en la que aparece el expresidente Rafael Correa. La decisión fue tomada por la delegación del Consejo Nacional Electoral de Pichincha. Veamos. El partido Unión por la Esperanza rechazó la decisión de la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral, que decidió suspender la publicidad en donde aparece el expresidente Rafael Correa. Es absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal y violatoria del reglamento de promoción electoral expedida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. La decisión de la delegación provincial se respalda en el artículo 64 de la Constitución sobre suspensión de derechos políticos y del artículo 68 del Código Integral Penal, que trata sobre la pérdida de derechos de participación a quien ha recibido una sentencia. En este caso, Rafael Correa ha sido condenado por corrupción en el caso Sobornos. La suspensión de los derechos políticos son la votación, la representación de una organización política en términos jurídicos y obviamente las candidaturas. Pero de ninguna manera la sentencia suspende ni los derechos civiles ni otros derechos humanos como son la libertad de expresión. A decir del consejero nacional Enrique Pita, no existe una prohibición de tal naturaleza sobre quien presenta una sentencia, pero sí existen otros motivos por el cual debería retirarse la publicidad. Lamentablemente no existe alguna resolución, una norma que prohíba tal situación. Lo que sí es cierto es que tenemos que respetar el Fondo de Promoción Electoral. Es financiado por el Estado ecuatoriano para igualar las condiciones de publicidad de todos los candidatos, para promocionar sus mensajes, para promocionar sus propuestas. En ningún caso deben convertirse en algún momento dado en promoción de una persona externa al evento electoral. La decisión de la delegación de Pichincha podría tener eco en otras provincias. Y claramente esta resolución causa precedente también para que las otras delegaciones provinciales sigan ese ejemplo. Esto es, la publicidad no puede contar con la presencia, en este caso, del expresidente Correa. Informó Valeria Navarro. Y en el marco de los comicios del 7 de febrero, la Agencia Metropolitana de Control arrancó los operativos para controlar la propaganda electoral y evitar la contaminación visual y el mal uso del espacio público.
Esta vez el operativo de control de propaganda electoral en espacios públicos se ejecutó sobre la avenida 10 de agosto. Personal de la Agencia Metropolitana de Control, acompañados por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, recorrieron varias zonas. Nosotros estamos tratando de prevenir la contaminación también visual y la colocación de propaganda en los lugares en los que no está permitido. Gabriela Obando, supervisora metropolitana de control, indicó que durante este recorrido se constató que prácticamente en toda esta importante arteria vial, varios partidos políticos colocaron pancartas y carteles en postes de alumbrado público y otros espacios de forma indebida y sin los respectivos permisos. Hoy estamos ya iniciando actos de inicio en todas las propagandas que estamos viendo. Por ello, el personal procedió a retirar este material electoral. Según el Código Municipal, el Distrito Metropolitano de Quito, en su artículo 262, señala: se prohíbe la propaganda electoral en cualquier tipo de espacios públicos o bienes de dominio público. En el caso de los postes, se puede colocar únicamente propaganda desmontable. Sin embargo, estas fueron retiradas por no contar con el permiso. Los permisos se deben realizar al ente respectivo, en este caso el municipio de Quito, para que de esta forma puedan colocarla de forma autorizada de acuerdo al espacio en el que corresponde una propaganda. Obando recuerda que la norma establece una sanción de 2 salarios básicos unificados, es decir, $800 por colocar de forma indebida o sin permiso propaganda en espacios públicos. La multa se duplica a 4 salarios, $1,600, cuando se coloca en zonas turísticas o patrimoniales. Finalmente, por reincidencia, deberán pagar 8 salarios, $3,200. Llamar a la ciudadanía y a los partidos políticos a defender la democracia, pero a mantener a Quito limpio. Desde el pasado 31 de diciembre hasta la fecha se han levantado 97 procesos sancionatorios en contra de los movimientos políticos que han incumplido con la norma. En Quito, informó Adriana Rojas. Al retornar, el sábado 16 de enero, el Consejo de la Judicatura llevará adelante la audiencia pública de los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este miércoles se realizó el sorteo para estipular el orden de presentación de los 11 candidatos. Esto y más al retornar en la edición de la mañana del Comercio TV. Ya venimos. El sábado 16 de enero, el Consejo de la Judicatura llevará adelante la audiencia pública de los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Este miércoles se realizó el sorteo para estipular el orden de presentación de los 11 candidatos. Además, el coordinador de la Veeduría Ciudadana del concurso de jueces de la Corte Nacional recibió el informe de la fase de oposición. Veamos. Hasta el momento son 11 los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia quienes alcanzaron el puntaje requerido para acceder a la fase de impugnación ciudadana y control social. Estos son Milton Velázquez, Luis Rojas, Fabián Racines, Enma Tapia, Alejandro Arteaga, Felipe Córdoba, Byron Guillén, Gilda Morales, Luis Rivera, Walter Macías y Mercedes Caicedo. Afirmaciones que pongan en tela de duda la transparencia del concurso deben ser rechazadas, pues es una gran ofensa e irrespeto para con las y los postulantes que continúen en este concurso. Instamos a las personas que consideren que existen irregularidades a presentar las pruebas correspondientes y a efectuar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Parte del concurso es la fase de audiencia pública ante las organizaciones y representantes de la sociedad civil, mecanismo de participación que no es puntuado pero que permitirá conocer el perfil de los candidatos. Los postulantes tienen unos 15 minutos para dar a conocer sus valoraciones al respecto de por qué quieren llegar a la Corte Nacional de Justicia, y con eso se cierra una parte fundamental en el proceso, como lo establece nuestro reglamento, la resolución 55. Posterior a esta etapa, los postulantes a jueces avanzarán a la etapa de impugnación. Es en este marco que el director de la Judicatura, Pedro Crespo, entregó al coordinador de la Veeduría Ciudadana el informe de la fase de oposición, su fase prueba práctica del concurso público para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hemos podido presenciar algunos exámenes prácticos. Concretamente, en mi caso, pude verlo en la sala penal y con mucha satisfacción puedo decir que la calidad de estos futuros jueces deberá estar garantizada. La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil podrán participar de la audiencia pública siempre y cuando se inscriba a sus delegados hasta el 15 de enero. Esta audiencia forma parte de la impugnación ciudadana y control social que se realizará del 20 al 22 de enero de 2021, informó Javier Rosero.
Muy bien, y con este marco vamos a dar la bienvenida, porque es el tema del día, a Washington Barragán. Él es el coordinador de veeduría de concursos de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Señor Barragán, bienvenido acá a nuestros estudios en vivo. Viendo este panorama, llegaron 11 de los 16 cupos que quedan libres. Y ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué dice el reglamento? Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por haber sido invitado a este prestigioso medio de comunicación. Lo hago en representación de la veeduría ciudadana levantada para este concurso. Bien, como usted manifestaba, el día de ayer se dio el sorteo para determinar la participación, el orden de participación en la audiencia pública que tendrá lugar el próximo día sábado 16. ¿Qué deberá ocurrir en la audiencia pública? Cada uno de los postulantes que hasta ahora han obtenido más de 80 puntos deberán explicarle a la ciudadanía cuáles son sus intenciones, sus aspiraciones de ocupar este cargo tan alto en la administración de justicia. Son 11, se esperaban que sean 16, hay unas cuantas vacantes, pero tanto el Código Orgánico de la Función Judicial como el reglamento que se levantó para este concurso prevé la facultad de que se pueda elaborar un nuevo concurso para poder cubrir estas vacantes. A ver, eso quiere decir, señor Barragán, que el concurso se va a cero. Desde luego, tiene que reabrirse un nuevo concurso para cubrir estos que no han sido captados por las calificaciones que se esperaba. Esto es una previsión que existe dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, como lo decía antes, y es lo pertinente, porque el país no podría tener a jueces en funciones prorrogadas en forma indeterminada, y por ello considero yo que el Consejo de la Judicatura deberá resolver en el Pleno la pertinencia de abrir un nuevo concurso para los faltantes, comunicarlo así al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se levante una nueva veeduría ciudadana y empatar el trabajo de esta veeduría con el inicio del próximo concurso. Ahora, ¿qué reflejan, señor Barragán, pues las notas alcanzadas de estos 23 aspirantes a ser jueces de la Judicatura? Bueno, estas calificaciones en principio reflejan que hubiéramos querido en el país tener muchos más postulantes. Lo óptimo hubiera sido contar no con 130 que iniciaron, quizá con 200, 300 o 400 que se hayan postulado para el concurso, y así hubiéramos tenido en estas pruebas, tanto teóricas como prácticas, a muchos más postulantes y se hubieran cubierto todas las vacantes. El mismo código y también el reglamento determinan que para poder ser juez al menos hay que haber cumplido con 80 puntos en adelante. Y eso es lo que ha ocurrido, son 11 personas que han logrado esa calificación. ¿Pero no preocupa que la mayoría de estos aspirantes hayan tenido bajas calificaciones? Bueno, el código y el reglamento son explícitos en determinar el grado de puntaje que es necesario para entrar como juez. Tal vez la calificación en los méritos y tal vez en las pruebas teóricas no han sido tan suficientes como se esperaba. Para el nuevo concurso o concursos que levante el Consejo de la Judicatura se deberá observar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial en donde los méritos, y nos parece muy consecuente como veeduría, se califiquen con al menos 50 puntos o con 50 puntos como dice efectivamente esta reforma. Otro punto que preocupa, señor Barragán, los pocos participantes, usted mismo lo dijo. O sea, hemos llegado a un punto en que solo calificaron 11 y eso es muy grave para el país porque quedarse sin jueces. Bueno, estos 11 jueces van a ser posesionados al final de este concurso y entrarán en funciones. Lo interesante es que aquellos vacantes que todavía subsisten sean objeto de un nuevo concurso para evitar que funcionarios con tan altas responsabilidades puedan estar en funciones prorrogadas. El nuevo concurso no deberá tardar más de unos cuantos meses como ha ocurrido con este, recogiendo sí algunas incidencias, dificultades, tal vez de errores de buena fe que se hayan suscitado, pero que sirvan para mejorar esa organización de un nuevo concurso. ¿Cuáles son los errores de buena fe que ha detectado la Mire, veeduría? yo podría decir aquí algunos temas que sí, la veeduría los ha recogido y consideramos que son pertinentes para un nuevo concurso. Por ejemplo, que todas las carpetas de los postulantes desde un inicio estén expeditas, subidas en la plataforma del concurso para que la ciudadanía pueda revisar cuál ha sido la documentación que los postulantes han colocado.
También es importante que el reglamento sea lo suficientemente rígido para que no tenga mucho, el cronograma, no el reglamento, el cronograma sea lo suficientemente rígido para que no existan cambios en el desarrollo del concurso. Eso nos parece que es algo importante. El sistema informático, a pesar de que ha tenido algunas dificultades y que debe de ser revisado indudablemente, ha tenido algunos problemas que se nos anunció a la Veeduría Ciudadana a finales del mes de septiembre por un problema de recalentamiento de los servidores. No sé si esto fue la causa por la que se determinó una nota de méritos, se ponía 87 sobre 25, que a todas luces pues se trató de un error, porque nadie puede calificar 87 sobre 25. Debió haber existido algún error informático. Estas y otras incidencias quizás ayudarán mucho para que en el futuro los concursos que se organicen sean más expeditos, mejor organizados, que siempre es una primera experiencia, consideramos que vale para las siguientes. ¿Hubo fallas de organización entonces? No me atrevería a decir fallas, yo pensaría más bien algunos errores de buena fe, como lo decía hace unos instantes, que deben ser y pueden ser subsanados en futuros concursos. ¿Estos jueces pueden pedir recalificación o ya? A estas instancias no se puede pedir una recalificación y ya se las pidió tanto cuando hubo la prueba teórica como la prueba práctica. Se dieron ya las recalificaciones y las puntuaciones que a la fecha existen son inamovibles. Si acaso alguien de los postulantes no acude a la audiencia pública que habrá lugar el próximo día sábado, queda excluido automáticamente del concurso porque es una rendición ante la ciudadanía que es obligatoria. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la siguiente fase de este concurso que ha sido extenso, ¿no? Bueno, después de la audiencia pública viene una fase importantísima también, que es la impugnación ciudadana, que es un derecho que parte de la Constitución, está en las leyes orgánicas de participación ciudadana y control social, y es la facultad para que cualquier ciudadano que considere, que entienda que alguno de los postulantes que ya ha cumplido esos 80 puntos y que podrá ser un juez de la República, todavía pueda ser impugnado. Hay temas que a lo mejor en el ámbito muy personal, muy privado de alguno de los concursantes no se sabe, se han premeditado algunos filtros, pero de pronto hay temas que no han estado a la luz pública ni dentro de lo observado por el concurso. Me atrevo a decir asuntos de a lo mejor violencia intrafamiliar, algunas denuncias que años atrás no estaban en sistemas informáticos, en archivos informáticos, pero que existen y que eso le quita probidad, que le puede quitar honorabilidad o algunos temas, por ejemplo, de documentos que puedan ser falsos y que han sido puestos en el concurso y que algún ciudadano lo pueda indicar con las pruebas debidas. Esta es la base de la impugnación ciudadana y la impugnación ciudadana debe cumplir requisitos, debe plantearse conforme el reglamento lo establece y una vez que sea calificada esa impugnación deberá ser expuesta por el impugnante y el impugnado también tendrá derecho a defenderse. Pasada esta impugnación, si es que hay méritos para que continúe el postulante, pues entonces hablaríamos ya de que ese postulante ya será un juez que deberá ser nombrado. Estos 5 puestos que quedan libres, producto de que no alcanzaron a llegar todos los que tenían que llegar, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que queda un poco en extenso para los otros jueces que todavía no podrían dejar pues su cargo? Bueno, esencialmente no hay postulantes en el ámbito civil. Me parece que también en el ámbito tributario nos falta algo y en lo laboral. Lo importante, como decía antes, es generar inmediatamente un nuevo concurso para que estos vacantes sean cubiertos lo antes posible, para evitar algo que no le hace bien a la democracia, que es tener funcionarios que ocupen el cargo de forma prorrogada. Claro, por eso le iba a decir en este momento, ¿qué tiempo ustedes recomiendan como veeduría? ¿Cuánto debería llegar a tener este concurso? Bueno, el concurso actual está por finalizar, pero pienso yo que de inmediato el Consejo de la Judicatura, dentro de su pleno, ya tomará en cuenta la pertinencia y la necesidad de elaborar un nuevo concurso. Para finalizar, señor Barragán, me llama la atención y quiero pedirle su opinión. Pues ayer el Consejo de la Judicatura crea una mesa anticorrupción, contra la corrupción. Entonces, ¿será que es una cortina de humo frente a todo esto?
Bueno, podría tener varias interpretaciones, pero yo creo que mientras más y mejores espacios existan, no solo de parte del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la misma sociedad civil, y se trate de combatir la corrupción, pues hay que aprovechar de esos escenarios. Si es que así lo abre el Consejo de la Judicatura, pues sería muy interesante que la sociedad civil se involucre. Desgraciadamente vivimos en un país donde todo es criticable, donde todo sobre lo cual se piensa mal. Discúlpeme que haga un tema un poco doméstico. Dígalo. Cuando se elige una reina, pensamos que es la más fea la que ha sido electa. Cuando hablamos con un funcionario, decimos que tiene pinta de corrupto. Es decir, el país debe liberarse de esos estigmas y de una forma proactiva, con optimismo, pensar en positivo. Es decir, mirar hacia adelante, no mirar para atrás y colaborar entre toda la sociedad civil. Bueno, ya que topó ese mismo tema, para finalizar, ¿cómo le califica a este concurso del 1 al 10? Del 1 al 10, bueno, si usted me pide poner una nota, yo diría que un 8. Gracias, señor Barragán, un abrazo grande, esperemos que tenga un feliz año también. Muchísimas gracias a usted y a su gran teleaudiencia. Muy gentil, vamos a un corte comercial, nosotros ya venimos con más. Decisión Electoral 2021. Les contamos, Giovanni Atarihuana, que busca ser asambleísta en las próximas elecciones, plantea bajar el IVA en 2 puntos y reducir el salario de los parlamentarios a máximo $1.600. Giovanni Atarihuana encabeza la lista de candidatos asambleístas nacionales por el Movimiento Unidad Popular. Dice que sus propuestas están basadas en estudios técnicos. De ahí que en vez de subir el IVA, asegura, lo bajarán en 2 puntos. A la familia debemos devolverle capacidad adquisitiva. Al bajar en 2 puntos el IVA, estamos devolviendo a los hogares ecuatorianos $800 millones al año, que es lo que se dejaría recaudar, entre comillas. Si la gente compra, se dinamiza la economía. Hay quien vende y se dinamiza la economía. Según refiere, Unidad Popular junto con sus candidatos representan más de 150 organizaciones sociales y de trabajadores. De ahí que de llegar al Parlamento plantea ejecutar mediante una resolución del CAL la reducción del salario de los legisladores. Un asambleísta no puede ganar $5.400. Es la propuesta, debemos ganar lo mismo que un maestro o maestra del Estado ecuatoriano. ¿Es decir, cuánto? Estamos hablando que el magisterio está entre $800 y $1.600. Manifiesta que para el periodo siguiente se necesita una nueva legislatura, cuyos asambleístas legislen en favor del pueblo. Por eso, mediante una reforma legal, buscarán que ningún funcionario de alto rango del Ejecutivo gane más de $3.000. Ahí sí nos ahorraríamos cerca de 800 millones al año. Nosotros, hombres y mujeres, vamos a trabajar, vamos a representar al pueblo y para eso no necesitamos privilegios. Indica que todo esto derivará en políticas públicas que fomenten la generación de empleo, crédito barato, fortaleciendo la banca pública. Esto sin olvidar la situación del IES, que adelantan harían una auditoría por lo menos de los últimos 15 años. Varios directores generales tendrán que rendirnos cuentas, ¿no es cierto? Pero necesitamos sobre todo que los auténticos dueños del IES, los afiliados, sean los que dirigen la institución. El combate a la corrupción también se encuentra entre las propuestas de Unidad Popular. Vamos a cobrar $7.000 millones de los grandes evasores de impuestos. A los morosos, $1.500 millones, son grandes empresarios también. Asegura que no se pondrán al diálogo con otras bancadas legislativas, siempre y cuando busquen el bienestar para los sectores sociales y los más vulnerables. En ese sentido, adelantó que buscarán que se entregue 40.000 nombramientos de maestros que durante años se encuentran con contratos temporales de trabajo. Informó Javier Rosero. El día de las elecciones, los ecuatorianos deberán sufragar de acuerdo al último dígito de la cédula de la ciudadanía. Asimismo, tendrán que llevar su propio esfero, lápiz o como quiera llamarlo. Estas disposiciones son parte del protocolo para reducir el riesgo de contagio por el coronavirus que aprobó el Consejo Nacional Electoral. Preste atención. De que se encuentran consignados 5 votos a favor,
Fue con esta votación que el Consejo Nacional Electoral aprobó la noche de este miércoles el protocolo para reducir el riesgo de contagio por la COVID-19 en los próximos comicios. Ha sido elaborado conjuntamente con el equipo técnico que integran las mesas y grupos de trabajo del COE Nacional y el equipo técnico del Consejo Nacional Electoral. Estableciendo así medidas preventivas de seguridad y bioseguridad. Por ejemplo, deberá acudir únicamente el elector a sufragar. Asimismo, deberá llevar su propio esferográfico de tinta azul o negra. No podrá el ciudadano ingresar alimentos a los recintos. Pero en cuanto a la votación, preste mucha atención, porque este será de acuerdo al último número de la cédula de ciudadanía. Par, de 7 a 12 del mediodía, e impar, de 12 a 5 de la tarde. Ahora que las personas que presenten síntomas respiratorios como tos y fatiga, y que hayan tenido contacto con algún enfermo COVID positivo, deberán acudir a un establecimiento de salud cercano y evitar ir a los recintos electorales. Quienes no puedan ir a votar por motivos de salud o impedimento físico, con el certificado respectivo estarán exentos de la multa. Se prohíben además las ventas ambulantes en los exteriores y cercanías de los recintos electorales. Se deberá garantizar también el cumplimiento del aforo. Para los observadores internacionales deberán contar con una prueba PCR negativa hasta máximo 10 días previos al arribo. Antes y después del proceso electoral se recomienda a las organizaciones políticas evitar el uso de vehículos compartidos. Pero ¿qué pasará en cuanto a los miembros de las juntas receptoras del voto? Se les proporcionará 3 mascarillas a cada vocal. En cuanto a este tema, el Ministerio de Salud Pública aclaró que se realizarán pruebas rápidas gratuitas de COVID-19 para los miembros de las juntas receptoras del voto. Y sobre el procedimiento, el elector deberá presentar su cédula al vocal de la junta receptora, bajar su mascarilla y así confirmar su identidad. Informó Marilyn Jaramillo. ISPOL solicitó a Jorge Cherres pagar los valores de la institución recibidos a través de sus empresas IFCORP y GIF. Según las investigaciones del caso, Cherres movió $693 millones del instituto a través de sus compañías. El boletín oficial del Ministerio de Gobierno número 195 tiene como objeto informar sobre el pedido del ISPOL a Jorge Cherres para que cancele el total recibido en la operación de sus empresas SWAP, así como inversiones de reporto y bonos puros. Son 327 millones. De esos 37 millones, 265 todavía están en bonos de deuda interna. 62 del capital ya se cobraron y no se han devuelto al ISPOL. Más 20 millones que son por un interés no pagado en el mes de diciembre. Es decir, eso es lo que tiene que pagar. En el documento se indica que la institución policial ha recibido varias comunicaciones de Jorge Cherres Miño. Este manifiesta una repentina voluntad de solucionar las deudas, que por más de un año no han sido canceladas. El otro tema que hay que decir en este sentido es que hay 3 tramos de deuda. Uno es la operación SWAP a la que me estoy refiriendo ahora, que es 327 millones que hemos instruido de cómo se tiene que pagar. Otra es unas operaciones de reporto, es decir, bonos con pacto de recompra, sobre las cuales no se ha manifestado nada y ascienden a 205 millones. Y la otra es una operación por la venta y compra de bonos puros de deuda externa por 167 millones, sobre la cual tampoco se dice nada. Con esos antecedentes, de manera textual se dice: el Instituto de Seguridad Social de la Policía, con fecha 12 de enero, ha instruido a Jorge Cherres la devolución de $264.5 millones de los bonos existentes y el pago en efectivo de $119.4 millones, correspondientes a capital e intereses que ha recibido del Citibank y que hasta la fecha no ha restituido al ISPOL, como la condición previa a la terminación del convenio. Informó Javier Rosero. La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira, fue declarada culpable del delito de calumnia contra el expresidente de la institución, Cristian Cruz. Se argumenta que la consejera no presentó prueba alguna para sustentar sus declaraciones. La sentencia en su contra es de 6 meses de prisión y 3 salarios básicos unificados. Y 16 prefecturas del país presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el incumplimiento de pagos pendientes por parte del gobierno. La deuda ascendería a $679 millones. Hace exactamente un mes, prefectos del país realizaron plantones de protesta por valores adeudados y en contra de una reducción presupuestaria. Las conversaciones con las autoridades de la cartera de finanzas al parecer no se concretaron y ante la falta de una respuesta por parte del Ejecutivo presentaron este miércoles una demanda en la Corte Constitucional. La demanda de inconstitucionalidad de aquellos recortes presupuestarios que están haciendo mucho daño no a los prefectos ni prefectas, sino a nuestros territorios, a nuestras parroquias rurales particularmente.
Según los representantes del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, actualmente el gobierno central les adeuda 679 millones de dólares por concepto del modelo de equidad territorial. Denuncian que la última transferencia fue el mes de octubre del año anterior. Es decir, estamos atrasados ya el mes de noviembre y el mes de diciembre, ya se nos vence el mes de enero. Con esta falta de recursos, dicen, varias obras se verían paralizadas. Incluso su preocupación es cómo enfrentar la pandemia. Ese es el caso de la provincia del Carchi. En nuestra provincia la deuda llega a 7 millones de dólares. Una provincia fronteriza, una provincia que nuevamente está en semáforo rojo de emergencia. En Pichincha señaló la prefecta Paola Pavón que son casi 6 meses que el gobierno no ha cancelado los recursos. Confiaban que con los nuevos desembolsos de organismos internacionales se concreten los pagos. La deuda asciende a 50 millones. El Ministerio de Finanzas no se ha sentado con los gobiernos provinciales. Además, les preocupa el recorte de recursos presupuestarios. Si bien los acuerdos ministeriales fueron dados de baja, aseguran que la reducción fue aplicada. La cartera de Finanzas no se ha pronunciado del tema. Informó Priscila Cadena. Y a vísperas del cambio de gobierno, la misión Las Manuelas, como parte del plan Toda una Vida, recalcó la continuidad del programa de ayuda a personas con discapacidad para el año 2021. Veamos. Identificar y articular la intervención a las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación de pobreza son algunos de los objetivos que la misión Las Manuelas pretende continuar para este año en curso, alcanzando así al menos de 171,000 personas vulnerables. Durante el año 2021, hasta el mes de diciembre, la misión Las Manuelas no se detendrá. La misión continúa durante todo este periodo. Y aunque la situación del año 2020 dejó serias complicaciones de movilidad y salud, desde esta cartera de Estado se indica que pese a esto, las brigadas no se detuvieron. Me ayudan con el bono para mi bebé. Muy importante porque con eso me ayuda bastante porque como ya no tiene papá, solo yo le mantengo, entonces yo con eso me ayudo para los pañales, para la leche y para las terapias. Con un presupuesto de 6 millones de dólares, se prevé alcanzar las gestiones operativas para el año 2021. Estos recursos son utilizados tanto para justamente el despliegue, los vehículos, del pago de salarios, igualmente los funcionarios públicos que hacen estas visitas domiciliarias. Nosotros contamos con 146 brigadas a nivel nacional. Según María José Rivas, subsecretaria de Misión Las Manuelas, desde los inicios en el año 2017 hasta finales del 2020, se identificó a más de 333,000 personas con discapacidad. Del 100% como parte de Manuelas de requerimientos que nos llegan, el 100% son derivados para su respectiva atención siempre. Para quien requiera ayuda o de ser necesario una visita domiciliaria, deberán comunicarse al número 02-399-5620 o al 02-399-5621. También pueden escribir al correo trámites@todaunavida.gov.es. Informó Caterine Aguirre. Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de cooperación para impulsar el comercio entre ambos países y contrarrestar delitos aduaneros mediante un nuevo nivel de controles. La firma de este memorando es parte de un proceso que inició en el 2018 y con el cual se lograron avances en la tramitología para el despacho de mercancías. Ahora este nuevo acuerdo de cooperación entre Ecuador y los Estados Unidos fortalecerá la inteligencia aduanera para contrarrestar delitos transfronterizos. Y ser absolutamente estrictos en los controles, no solamente de contrabando, sino de lavado de activos, de narcóticos y de otro tipo de delitos transfronterizos. El memorando es un paso más para mejorar las relaciones bilaterales. Estados Unidos representa el 52% de las exportaciones no petroleras de nuestro país y el 24% importaciones no petroleras. Es decir, se seguirá impulsando y facilitando el comercio. Mejorar la seguridad de ambas naciones y para fortalecer la relación comercial. Vamos a facilitar el comercio legítimo. El memorando fija un nuevo nivel de controles aduaneros, mismo que permitirá identificar medios de transporte que puedan ser una amenaza para ambos países. Que se pueda verificar antes, mientras viaja la mercancía, cuál es una mercancía de riesgo para el país y a la inversa.
Además, detectar redes delictivas con un trabajo conjunto con los organismos encargados de la seguridad. Usamos todas las herramientas legales a nuestra disposición, las investigaciones criminales y financieras, la cancelación de las visas. La firma del memorando entre las autoridades de ambos países se realizó en la Vicepresidencia de la República, informó Priscila Cadena. Seguimos adelante con información. Alrededor de 59 brigadas médicas entre móviles y fijas distribuidas en distintas parroquias de la ciudad realizan una detención de casos COVID diariamente. Los galenos realizan valoraciones médicas y un testeo para verificar a los pacientes. Veamos. Su malestar ha perdurado por varios días. Margarita comenta que a partir de una visita que realizó a unos parientes, su estado de salud ha desmejorado. Comenta que al ver la visita de la Brigada Médica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito a su barrio y luego de que le confirmaran que sus parientes estarían contagiados de COVID-19, decidió acercarse para ser valorada. Yo no me he imaginado que ha estado alguien de ahí así, yo estaba bien. Cuando ya a través de eso, desde el martes de la otra semana comencé con todito el cuerpo que me dolía, la cabeza era que me mataba. Desde el pasado mes de junio, alrededor de 50 brigadas móviles y 9 fijas atienden a los ciudadanos en las parroquias con mayor índices de contagios de COVID-19 en la capital, con el objetivo de detectar los casos del patógeno y brindar una atención médica oportuna. Los pacientes acuden hacia estos triajes, estas brigadas de salud, y reciben atención médica. Y se decide según las características de la sintomatología y la entrevista que se hace sobre sus contactos, si se necesita realizar una prueba PCR o no. Tras la valoración del cuadro clínico que presenta el paciente y con la información recabada previamente en una entrevista, se evalúa si se realiza o no una prueba PCR que confirme un posible contagio de coronavirus. Al cabo de 24 horas se notifica al paciente del resultado de la misma y de dar positivo, se realiza un seguimiento con sus contactos cercanos. Lo que se hace es ordenar el aislamiento cuando son positivos y hacer un rastreo de contactos. Las filas de pacientes en las brigadas van en aumento desde las primeras horas de la mañana. En muchos de los casos las personas se acercan para descartar un posible contagio sin presentar sintomatología o simplemente para ser evaluados por los médicos. Por saber si es que tengo algún síntoma, tengo alguna cosa. Lo suyo es netamente preventivo. Preventivo, así es, señor. Desde la Secretaría de Salud se enfatizó que no todos los casos son pertinentes para realizarse una prueba de COVID-19 y que el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en la ciudadanía garantizará una propagación menor del virus, informó Mauricio Sánchez.